Mi novio besó a otra delante de mi cara el 14 de febrero y me humilló frente a cientos de parejas diciendo que yo solo era la costumbre que mantenía por pura diversión, mientras todos grababan mi dolor para burlarse de mí en redes sociales. Hola a todos, mi nombre es Valeria, tengo 23 años y durante los últimos 3, mi vida no fue mía, fue de Mateo. Seguramente han visto su cara en algún anuncio o en esos videos de estilo de vida de lujo que inundan las redes. Lo que nadie sabe es que detrás de cada viaje a la playa, de cada ropa de marca y de esos discursos de mentalidad de tiburón, estaba yo. Yo era su asistente, su editora, su financista y, según yo, el amor de su vida. Trabajaba turnos dobles como asistente contable, solo para que él pudiera comprarse el equipo de cámaras que necesitaba para triunfar. Yo misma redactaba sus guiones y le recordaba que él era grande cuando nadie creía en él. Este 14 de febrero no era un día cualquiera. Cumplíamos 3 años y, en mi mente ilusa, sentía que finalmente era nuestro momento. Mateo me había enviado un mensaje críptico una semana antes. Prepárate para el viernes, Valeria. Voy a hacer algo que se volverá tendencia mundial, algo que nadie va a olvidar. Pasé días soñando con una propuesta de matrimonio, con él agradeciéndome frente a su cámara por haber sido su roca cuando no tenía ni para la renta. Gasté mis últimos ahorros en un reloj de marca, una pieza de colección que él siempre miraba con deseo en las vitrinas. Me puse mi mejor vestido, pasé 3 horas en el salón de belleza y caminé hacia el parque central con una sonrisa que no me cabía en el rostro. El parque era un espectáculo de cursilería, globos de helio, peluches gigantes y el eco de 3 mariachis diferentes mezclándose en el aire. Eran las 6 de la tarde y la luz del atardecer hacía que todo pareciera un sueño. Llegué a nuestra banca, la misma donde nos dimos nuestro primer beso, y ahí estaba él. Lucía impecable, con un traje que yo misma había llevado a la tintorería el día anterior. Pero algo estaba fuera de lugar. A unos metros, vi a su mejor amigo, Lucas, sosteniendo una cámara profesional con un estabilizador, apuntando directamente hacia mí con una mirada que no era de alegría, sino de anticipación depredadora. Mateo no se levantó a recibirme con un beso. Se quedó sentado, revisando su reloj, y cuando me tuvo enfrente, simplemente me hizo una señal con la mano para que me detuviera a 1 metro de distancia. «Llegas tarde para el inicio del segmento, Valeria», dijo con una voz metálica, sin rastro de afecto. De repente, de detrás de un árbol, salió ella, Samantha, una chica que yo conocía como una de las modelos contratadas para sus videos. Venía vestida de blanco, caminando con una seguridad que me hizo sentir pequeña en un segundo. Se acercó a Mateo y, frente a mis ojos, se sentó en sus piernas y le rodeó el cuello con los brazos. Mi regalo, el reloj que me costó meses de hambre, seguía en mi mano, empezando a pesar como si fuera de plomo. Me quedé petrificada. El ruido de la gente alrededor empezó a desvanecerse y solo escuchaba el zumbido de la cámara de Lucas acercándose a mi rostro para captar mi confusión. Las parejas de las bancas de al lado empezaron a susurrar, dándose cuenta de que algo grande estaba pasando. Mateo miró a la cámara, luego me miró a mí con una sonrisa que me dio náuseas y dijo: «Público, hoy es 14 de febrero, el día de la honestidad. Y la honestidad es que hay personas que sirven para subir la montaña y otras que solo sirven para estorbar en la cima». Tomó a Samantha por la cintura y la pegó a él con una posesividad que me rompió el alma. Todavía no me había dicho que me dejaba, pero el parque entero ya estaba grabando el inicio de mi destrucción pública. Me quedé helada, con el paquete del reloj apretado contra mi pecho. Mis oídos zumbaban mientras veía a Samantha acomodarse en las piernas de Mateo como si fuera su trono. Lucas, el amigo con la cámara, se acercó tanto que podía ver mi reflejo en el lente. Estaban esperando mi reacción, querían que gritara o que hiciera un escándalo para que el video fuera más jugoso. Mateo se aclaró la garganta, proyectando la voz como si estuviera dando un discurso en una gala, ignorando por completo que yo estaba temblando a menos de 1 metro de él. «Valeria, no me mires así», dijo con un tono de falsa condescendencia que me caló hasta los huesos. «Sabías que este día llegaría. El éxito requiere sacrificios, y tú ya no encajas en la estética de mi marca. Mira a Samantha. Ella es imagen, es clase. Es el tipo de mujer que un hombre con mis metas necesita a su lado. Tú solo fuiste la costumbre, la base que me mantuvo estable mientras yo construía algo real. Pero ya no te necesito. Mantener lo nuestro sería como seguir usando un teléfono viejo cuando ya tengo el último modelo en la mano». Las parejas de las bancas cercanas soltaron un colectivo. Algunos se reían, otros comentaban en voz alta: «¡Qué fuerte! ¡La destrozó en vivo!». Sentí que el aire me faltaba. Mis piernas eran de gelatina. Con un hilo de voz, lo único que pude decir fue: «Mateo, son 3 años. Te di todo lo que tenía». Él soltó una carcajada seca que se mezcló con la risita burlona de Samantha. «No, Valeria, tú no me diste nada. Tú invertiste en un ganador, pero el contrato se acabó. Deberías agradecerme que te estoy haciendo famosa. Este video va a tener millones de reproducciones y tú serás la cara de la despechada más vista del año». En ese momento, Samantha se estiró, tomó el paquete de mi regalo con sus uñas perfectamente esculpidas
y leyó la marca en voz alta. ¡Ay, un reloj de estos! ¡Qué lindo! Pero Mateo ya tiene patrocinio con una marca mejor. Linda. Esto es tan... de clase media. Mateo tomó el reloj, que me había costado 2 meses de deudas, y sin siquiera abrirlo, lo lanzó al bote de basura que estaba a un lado de la banca. El ruido del metal chocando contra los desperdicios fue el sonido de mi corazón rompiéndose. Vete ya, Valeria. Estás arruinando la composición de la toma con tu cara de llanto. Danos nuestro espacio, sentenció él antes de tomar a Samantha por la nuca y darle un beso apasionado, ignorando mi existencia como si yo fuera un mueble viejo estorbando en su jardín. La gente a mi alrededor empezó a aplaudir. Algunos gritaban, «¡Contenido de calidad!», mientras yo retrocedía tropezando con mis propios pies, rodeada de pantallas de celulares que registraban cada una de mis lágrimas. Caminé hacia la salida del parque, sintiendo que el mundo se burlaba de cada uno de mis pasos. Escuchaba las risas a mis espaldas y el murmullo de los mariachis que ahora me sonaba a una marcha fúnebre. Pero lo peor no fue la humillación en el parque. Lo peor fue que, mientras llegaba a mi casa con el alma hecha pedazos, mi celular empezó a estallar. Mateo no perdió tiempo. Ya había subido el primer clip a sus historias con el título, «Terminando con la costumbre para abrazar el éxito». El video ya tenía miles de compartidos, y los comentarios eran un festival de odio hacia mí. Pero entre el dolor y la náusea, una notificación diferente apareció en mi laptop. Un aviso de inicio de sesión en su servidor principal. En su arrogancia, Mateo olvidó que yo no solo editaba sus videos, yo era la dueña legal de su dominio y de las cuentas donde se depositaba el dinero de sus marcas. Esa noche no dormí. Mi teléfono parecía una granada de mano que no dejaba de explotar. El video que Lucas grabó estaba editado con una precisión quirúrgica. Habían puesto música dramática de fondo, efectos de sonido de latigazo, cuando Mateo me llamaba costumbre, y acercamientos en cámara lenta a mi cara deformada por el llanto. El título en YouTube era Experimento social, terminando con mi novia pobre para estar con una modelo, sale mal para ella. En menos de 6 horas ya tenía 1 millón de reproducciones. Lo que más me dolía no era el video en sí, sino los comentarios. Miles de personas que no me conocían escribían cosas como «Ella se lo buscó por interesada», «Miren su cara, da pena ajena», o «Él hizo bien, un león no camina con una oveja». Mateo, con un cinismo que superaba cualquier límite, contestaba a los comentarios dándoles corazón y alimentando el odio. Incluso se atrevió a subir una historia en Instagram cenando en un restaurante carísimo con Samantha, usando el hashtag nuevo nivel y brindando con una copa de champaña que irónicamente se pagó con la tarjeta de crédito que yo seguía pagando mensualmente. Al día siguiente, no pude ir a trabajar. Tenía los ojos hinchados y el alma rota. Pero lo peor fue cuando recibí un correo de la empresa de cosméticos que patrocinaba el canal de Mateo. Ellos me enviaban a mí los contratos porque yo era la representante legal de su marca personal, la que figuraba en todos los registros. El correo decía, «Felicidades por el éxito del último video. Los números son increíbles. Adjuntamos el pago del bono por desempeño de $15,000. En ese momento, algo cambió dentro de mi cabeza. Las lágrimas se secaron y fueron reemplazadas por una frialdad técnica que solo años de contabilidad te pueden dar. Me levanté de la cama y encendí mi computadora. Entré al servidor que yo misma había configurado. Mateo era la cara del canal, sí, pero legalmente, la empresa Mateo Lifestyle LLC estaba registrada bajo mi nombre para protegerlo a él de impuestos que no entendía. Él pensó que me había desechado como a un teléfono viejo, pero olvidó un detalle fundamental. Tú puedes cambiar de teléfono, pero si el dueño de la línea telefónica decide cortar el servicio, te quedas con un pedazo de metal inútil en la mano. Revisé los accesos. Él acababa de cambiar sus contraseñas de Instagram y TikTok, pero no pudo cambiar la del correo raíz, porque el factor de autenticación llegaba a mi teléfono. Tenía el control total de su flujo de dinero y, lo más importante, de los videos que aún no se habían publicado. Pasé el resto de la tarde viendo cómo Mateo publicaba fotos de su nueva vida, burlándose indirectamente de mí en cada pie de foto. Pero mientras él celebraba, yo estaba descargando cada conversación privada que tuvo con Samantha durante los últimos 6 meses. Descubrí que no solo me engañaba, sino que ambos planeaban usar el dinero del bono de este video para mudarse a un departamento de lujo en Miami y dejarme a mí con la deuda del préstamo del equipo de cámaras. Mi dedo tembló sobre el botón de eliminar cuenta de AdSense, pero me detuve. Borrarlo era demasiado fácil. Quería algo más grande. Quería que el mundo viera lo que pasa cuando el maestro del estilo de vida se queda sin el cerebro que lo mantenía a flote. Entré a su canal de YouTube y programé un video que él no grabó, uno que contenía el audio de él planeando la humillación del parque como si fuera un negocio de carne. Eran las 8 de la noche del día siguiente. Mateo estaba en un en vivo de Instagram, presumiendo su nueva vida frente a 20,000 personas, con Samantha colgada de su brazo y una botella de vino que costaba más que mi renta. El éxito es para los que se atreven a dejar atrás el lastre, decía con esa sonrisa blanca y falsa que yo misma le había pagado con carillas dentales.
Yo estaba en mi habitación, a oscuras, con la luz de la laptop reflejada en mis ojos. No sentía tristeza, sentía una adrenalina gélida. Tenía el cursor del mouse sobre el botón de publicar de un video que había titulado La verdad detrás del experimento social. Cómo Mateo fabricó su éxito con el sudor de la costumbre. Hice clic. En un segundo, el video de 15 minutos que yo misma edité con las pruebas reales se subió a su canal de YouTube, notificando a sus 3 millones de suscriptores. En ese video no había música dramática, solo grabaciones de audio de Mateo, riéndose mientras planeaba la humillación del parque. Se escuchaba su voz diciendo: Valeria es tan tonta que va a pagar el reloj con su crédito y luego la voy a botar frente a todos para que el video llegue a los 5 millones de views. Es el sacrificio necesario para irnos a Miami, Samantha. También incluí las capturas de pantalla de los préstamos bancarios a mi nombre y las facturas de cada cámara y lente que él decía haber comprado con su esfuerzo. Vi el en vivo de Mateo en mi celular mientras el caos empezaba. Los comentarios de sus fans pasaron de «eres un grande» a «eres un asco de persona» en cuestión de segundos. El video de la verdad se estaba volviendo más viral que el de mi humillación. Mateo vio su otro teléfono y su cara se puso gris. Intentó borrar el video, pero yo ya había cambiado los permisos de administrador y lo había bloqueado de su propia cuenta de Google. Entró en pánico frente a la cámara de Instagram. «¡Gente! ¡Hackearon mi canal! ¡Es mi ex resentida intentando difamarme!», gritaba mientras Samantha se alejaba de la toma, tratando de que no la asociaran con el escándalo que estaba estallando. Pero lo peor para él estaba por venir. Como yo era la representante legal ante las marcas, envié un correo masivo a todos sus patrocinadores con la copia de la demanda por fraude y abuso patrimonial que mi abogado acababa de radicar. A las 9 de la noche, mientras él seguía tratando de recuperar su cuenta, la empresa de cosméticos publicó un comunicado oficial. Cancelamos todo vínculo con Mateo Lifestyle por violar nuestras políticas de ética y valores. Exigimos la devolución inmediata del último bono pagado. Ese dinero ya no estaba en su cuenta. Yo lo había retenido legalmente como abono a las deudas que él me dejó. Mateo se quedó sin canal, sin patrocinio y con una deuda de miles de dólares que ahora ya no tenía cómo pagar. Escuché un estruendo afuera de mi casa. Era Mateo. Había llegado en el coche que yo seguía pagando, gritando como un loco, golpeando mi puerta y exigiendo que le devolviera el acceso a sus cuentas. «¡Valeria! ¡Abre la maldita puerta! ¡Me estás arruinando la vida! ¡Ese canal es todo lo que tengo!», rugía desde la calle mientras los vecinos salían a grabar. Pero esta vez no se burlaban de mí. Se burlaban de él, el maestro del estilo de vida, que ahora estaba lloriqueando en una banqueta. Llamé a la policía con la misma calma con la que él me dejó en el parque. Pero antes de que llegaran, recibí un mensaje de Samantha que me hizo darme cuenta de que la venganza apenas estaba empezando. Me quedé mirando el mensaje de Samantha en la pantalla. «Valeria, hablemos. Mateo es un psicópata. Me mintió a mí también. Tengo pruebas de que te estuvo robando más de lo que crees». Solté una carcajada amarga. No le creía ni una palabra. Sabía que Samantha solo estaba saltando del barco ahora que veía que se hundía. Pero decidí seguirle el juego. Le respondí que nos viéramos en un café a la mañana siguiente. Mientras tanto, afuera de mi casa, las patrullas finalmente llegaron. Vi por la ventana cómo el maestro del estilo de vida era esposado frente a los vecinos por alteración del orden y desacato. Lo subieron a la patrulla mientras él gritaba que yo era una loca resentida, pero nadie lo escuchaba. Todos estaban ocupados subiendo el video de su arresto con el hashtag Mateo cancelado. A la mañana siguiente, Samantha me esperaba con un café de $5 y una cara de víctima que no le salía nada bien. Él me dijo que ustedes habían terminado hace un año, que solo vivías en su casa porque le dabas lástima. Empezó a decir, tratando de tomarme la mano. La retiré de inmediato. Ahórrate el drama, Samantha. ¿Qué es lo que quieres? Ella suspiró y sacó una tablet. Mateo tiene una cuenta oculta donde desviaba las donaciones de sus fans. Es una cuenta a nombre de una empresa fantasma. Si me ayudas a que no me metan en la demanda por complicidad, te doy el acceso y te ayudo a que le quiten hasta el último centavo. Resulta que Mateo, el genio de las finanzas, había estado usando la identidad de Samantha para abrir cuentas donde ocultaba el dinero que le robaba a las marcas para no pagarme mi comisión como representante legal. Samantha tenía miedo de ir a la cárcel, así que me entregó todo. Correos, grabaciones de Mateo burlándose de sus seguidores y, lo más importante, la ubicación del coche de lujo que él presumía. El coche no era suyo, era un contrato de Rent to Own, que estaba a nombre de mi empresa de consultoría. Él pensó que se iría a Miami en ese auto, pero esa misma tarde, mientras él seguía en la celda de detención, llamé a la grúa y recuperé el vehículo. Fui al depósito de la policía para verlo salir. Quería ver su cara cuando se diera cuenta de que ya no tenía nada. Mateo salió con la ropa arrugada, el cabello desordenado y sin rastro de esa seguridad que me destrozó en el parque. Cuando me vio apoyada en el capó de su coche, se acercó furioso. «Dame las llaves, Valeria, ya basta de juegos. Voy a demandarte por hackeo y me vas a devolver cada centavo», gritó, intentando arrebatarme el bolso. Me mantuve firme. «No hay nada que devolver, Mateo. El coche ya está a la venta para pagar el préstamo de las cámaras que tú perdiste. Y sobre tu canal... Bueno,
YouTube acaba de cerrarlo permanentemente por violar las políticas de acoso y fraude. Se quedó mudo. El color desapareció de su rostro mientras veía cómo la grúa se llevaba el coche. ¿Y Samantha?, preguntó con un hilo de voz. Samantha me dio todas las pruebas de tus cuentas ocultas a cambio de que no la hunda conmigo en la demanda penal. Respondí mientras me subía a un taxi. Estás solo, Mateo. Y lo peor es que el video de tu arresto ya tiene más vistas que el de tu experimento social en el parque. Pero mientras el taxi se alejaba, vi que Mateo sacaba un teléfono oculto y hacía una llamada desesperada. Pensé que ya todo había terminado, pero no contaba con que un hombre desesperado por fama es capaz de cometer una última locura para no quedar en el olvido. La última locura de Mateo fue un intento desesperado por limpiar su imagen. Esa misma noche, inició un directo desde una cuenta secundaria de TikTok, llorando y fingiendo un colapso mental. Decía que yo lo había extorsionado, que las pruebas eran montajes de inteligencia artificial y que él era la verdadera víctima de una mujer despechada y peligrosa. Pero su arrogancia lo traicionó. Estaba tan desesperado por ganar simpatía que no se dio cuenta de que estaba transmitiendo desde el departamento que Samantha ya había entregado a la policía como parte de la investigación por fraude. Mientras él juraba que no tenía ni un centavo, la policía entró en plena transmisión en vivo. Los espectadores vieron, en tiempo real, cómo los agentes encontraban bajo el colchón los fajos de billetes y las joyas que él decía que yo le había robado. El directo se cortó con la imagen de Mateo gritando groserías a la cámara mientras lo inmovilizaban. Ese clip fue el clavo final en su ataúd digital. Ya no era el maestro del estilo de vida. Era un delincuente común atrapado en su propia mentira frente a miles de personas. La humillación que él planeó para mí en aquel parque el 14 de febrero se le devolvió multiplicada por 1.000.000. Pasaron 6 meses antes de que volviera a escuchar su nombre en las noticias. Mateo fue sentenciado a 5 años de prisión por fraude bancario, abuso patrimonial y falsificación de documentos. Samantha evitó la cárcel al testificar en su contra, pero su carrera como modelo se terminó. Nadie quiere contratar a la cómplice del escándalo más viral del año. Por mi parte, usé el dinero que recuperé de las cuentas ocultas y la venta del equipo de producción para pagar todas las deudas que él dejó a mi nombre. Me tomó tiempo, pero logré limpiar mi historial crediticio y, lo más importante, mi reputación. No borré el canal de YouTube, lo transformé. Ahora se llama La Estratega y lo uso para asesorar a mujeres y emprendedores sobre cómo proteger sus activos legales y digitales para que nunca vuelvan a ser víctimas de un parásito como Mateo. Mi primera serie de videos, donde explico paso a paso cómo desmantelé su imperio, se convirtió en un manual de empoderamiento real, no de ese que se compra con filtros de Instagram. Ya no soy la chica que llora en una banca de parque con un reloj de lujo en la mano. Ahora soy la mujer que sabe que su valor no se mide en seguidores, sino en la capacidad de levantarse y cobrar la factura cuando intentan pisotearla. A veces, paso por el Parque Central y veo la banca donde todo ocurrió. Ya no siento ese nudo en la garganta que me impedía respirar. Me siento allí, sola, con un café en la mano y una paz que no tiene precio. Mateo pensó que yo era la costumbre que podía desechar cuando quisiera, pero se olvidó de que la costumbre crea disciplina y la disciplina crea estrategias. Él quería un momento épico el 14 de febrero y lo obtuvo. El día que intentó destruirme fue el día que me dio las herramientas para convertirme en la dueña de mi propia vida. Hoy, mientras cierro mi laptop y veo los números de mi propia empresa crecer, solo puedo sonreír. El amor propio no se compra en una joyería, se construye cobrando justicia.